Y a partir del día de hoy, el Museo Nacional de Antropología muestra una obra a 45 años de que fue robada, una obra monumental. ¿Sabe de cuál se trata? Acompáñenos, esta es la información. Regresa a México el bajorrelieve de Joc, elaborado hace unos 3000 años por la cultura olmeca y el cual fue robado hace más de 40 años. Se encontraba en Ocoxingo, Chiapas. La escultura comenzó a hacerse famosa, pero el primero en publicar una fotografía fue el alemán Wolfgang Kordan en 1959. 14 años después, arqueólogos regresan al lugar para afinar detalles y es cuando se percatan que la escultura había sido desprendida. Fue a finales de 2015, que tuvimos conocimiento de que la pieza se encontraba en Francia. A partir de que vimos fotos de la pieza, inmediatamente la gente del instituto, concretamente la gente de la Dirección de Registro Público, que la tiene perfectamente documentada, fotografiada, dibujada, determinó el origen de la pieza. Gracias a los trabajos de la Asociación de Amigos de México en Francia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Interpol, la pieza está de regreso en el país. Aún no se tienen detalles precisos de en dónde se encontraba el bajorrelieve, pero al parecer la pieza estaba en manos de un coleccionista particular, quien la tenía empotrada en un muro. Se sabe que fue seccionada en 4 fragmentos por una sierra, dejando notables huellas. Restauradores indican que el bajorrelieve ha sido seriamente afectado y su recuperación es irreversible. Lo que nos limitamos a hacer aquí en el museo fue a construir el soporte negro que está en la parte posterior y que recibe al visitante al Museo Nacional de Antropología. No recibe esta cara, sino la otra, porque nos interesa mostrar precisamente el daño. La exposición busca fomentar la importancia del patrimonio arqueológico del país y los efectos del saqueo de estos. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.